Hay historias que nos estremecen el alma. Historias que nos recuerdan que Jesús está vivo, que sus manos todavía obran milagros reales, y que sus ojos nunca dejan de mirar a los que se pierden en la oscuridad. Son historias reales, historias de Jesús, encuentros con Jesús que transforman el corazón más endurecido. Porque los milagros de Jesús no son cosa del pasado, siguen sucediendo hoy, en medio de nuestras calles, en medio del dolor y del silencio. Son historias de transformación, testimonios de Jesús que nos muestran que incluso cuando alguien desafía al cielo, el cielo nunca deja de amar. Esta es una de esas historias. Una historia que nació del fuego del odio, pero que terminó en el fuego del amor de Dios. La historia de un hombre llamado Héctor Ramírez, un ateo que un día se atrevió a hacer algo impensable: quemar una imagen de la Virgen María frente a una iglesia. Y aunque todos lo juzgaron, aunque muchos lo señalaron, Jesús lo estaba mirando. Sí, mientras el fuego consumía el rostro de la Madre de Dios, el Hijo estaba mirando con misericordia al hombre que no sabía lo que hacía. Héctor no era un hombre malvado por naturaleza. Era un hombre herido, lleno de resentimiento y soledad. Un hombre que había conocido el dolor de perder a su madre, su única guía espiritual, y que en medio del luto, perdió también la fe. Su madre, Doña Rosa, era una mujer de oración. Cada mañana encendía una vela frente a una pequeña imagen de la Virgen María que tenía en su casa, y le pedía protección para su hijo. Pero cuando la enfermedad la llevó, Héctor sintió que el cielo se había cerrado. ¿Dónde estaban los milagros de Jesús?, se preguntaba. ¿Dónde estaba ese Jesús vivo del que todos hablan? Desde entonces, su corazón se volvió de piedra. Cada vez que pasaba frente a una iglesia, desviaba la mirada con desprecio. Veía a los creyentes arrodillados y murmuraba con rabia, perdiendo el tiempo, rezando a un Dios que no escucha. Pero lo que Héctor no sabía era que Jesús sí lo escuchaba, incluso cuando lo insultaba. Que la Virgen lo seguía mirando con ternura, incluso cuando la despreciaba. Porque el amor de Dios no se apaga con nuestras ofensas, solo espera el momento oportuno para tocarnos el corazón. Una tarde, después de una fuerte discusión con su amigo Manuel, un hombre de fe que siempre intentaba acercarlo a Dios, Héctor explotó. «Basta, Manuel, deja de hablarme de milagros, de santos, de vírgenes. Todo eso es mentira. Si Jesús existiera, no me habría quitado a mi madre», gritó con los ojos llenos de furia. Esa noche, la rabia no lo dejó dormir. Dio vueltas en su cama, sintiendo un fuego por dentro. Y al amanecer, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Abrió el viejo armario donde aún guardaba las cosas de su madre y encontró la imagen de la Virgen María. Era pequeña, de yeso, con el manto azul y el rostro sereno. La misma que su madre había cuidado con tanto amor durante años. La levantó con las manos temblorosas y dijo en voz baja: «Si tú realmente existes, no me dejes hacer esto». Pero su corazón endurecido no escuchó el susurro del cielo. Metió la imagen en una caja, salió de casa y caminó por las calles de su barrio hasta llegar a la iglesia de San Miguel Arcángel, el mismo lugar donde su madre solía ir a misa los domingos. El sol estaba cayendo y el viento soplaba con fuerza. Frente a la iglesia, había unas pocas personas: un anciano que barría la entrada, una mujer con un rosario en la mano y dos jóvenes que observaban a lo lejos. Héctor colocó la caja en el suelo, la abrió lentamente y sacó la imagen. La miró por última vez y susurró con desprecio: «A ver si tu Dios hace su milagro ahora». Sacó un encendedor de su bolsillo y lo encendió. La llama bailó frente a sus ojos, y por un momento, su rostro se reflejó en el fuego, lleno de rabia, pero también de un profundo dolor. El olor del yeso quemado se mezcló con el aire húmedo de la tarde. Algunos gritaron, otros corrieron a buscar ayuda. Una mujer rezaba en voz alta, pidiendo perdón a Dios por lo que veía. Y Héctor, con el fuego reflejado en sus ojos, levantó la voz y gritó: «Si Dios existe, que me detenga ahora mismo». El silencio fue total. Solo el crepitar del fuego rompía la quietud del lugar. Pero mientras todos miraban el fuego, alguien más estaba mirando a Héctor. Desde lo alto del cielo, Jesús lo observaba con compasión. No con ira, no con condena, sino con ese amor que ve más allá del pecado y entiende el dolor que hay detrás de cada herida. De pronto, una ráfaga de viento sopló con fuerza. El fuego se apagó de golpe, y cuando todos se acercaron, vieron algo que los dejó sin aliento. La mitad de la imagen había quedado intacta, y justo la parte que sobrevivió era el rostro de la Virgen María. Su expresión era serena, como si incluso entre las cenizas, siguiera orando por aquel hijo perdido. Héctor miró la imagen y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No dijo nada,
solo se alejó en silencio, con la mirada perdida. Esa noche, algo comenzó a cambiar en su interior. No sabía cómo explicarlo, pero sentía que alguien lo seguía mirando. Que esa mirada, llena de amor y de misericordia, lo perseguiría hasta que su corazón volviera a la luz. Y así comienza esta historia. Una historia de redención, de encuentro con Jesús, donde el pecado se transforma en gracia, y el fuego del odio en el fuego del amor. Porque cuando el ser humano se aleja de Dios, Jesús no lo abandona. Solo lo mira desde lejos, esperando el momento perfecto para tocar su alma y decirle: aún te amo. Aún te espero. Antes de comenzar esta historia impactante, quiero pedirte algo muy importante. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones. Cada historia que compartimos aquí está llena de fe, esperanza y milagros que pueden tocar tu corazón y tu vida. Si no te suscribes, podrías perderte relatos únicos, momentos que nunca más se repetirán y enseñanzas que podrían inspirarte profundamente. No dejes que esta oportunidad se escape. Acompáñanos hasta el final y forma parte de esta comunidad que cree en lo imposible. El corazón herido de Héctor. Héctor Ramírez no siempre fue un hombre sin fe. De niño, acompañaba a su madre, doña Rosa, cada domingo a la pequeña iglesia de San Miguel Arcángel. Recuerda todavía el olor del incienso, las velas encendidas y la voz de su madre rezando con devoción. Ella siempre llevaba un velo blanco y una sonrisa tranquila, la misma que parecía iluminar el templo cada vez que entraba. Mientras él jugaba con los cordones de sus zapatos o miraba las imágenes en las paredes, doña Rosa cerraba los ojos y oraba con el corazón lleno de fe. Su oración más constante era siempre la misma: Señor Jesús, protégeme a mi hijo. Guíalo por el buen camino, y que nunca se aparte de ti. Héctor no entendía en aquel entonces el poder de esas palabras. Era solo un niño, curioso y alegre, que amaba correr por las calles de su barrio y escuchar los cuentos de su madre antes de dormir. Pero la vida, como tantas veces ocurre, cambió de golpe. Cuando tenía apenas 16 años, doña Rosa enfermó gravemente. Los médicos decían que no había mucho por hacer, y aunque ella nunca perdió la fe, Héctor sí empezó a perderla. Durante meses, el joven vio a su madre aferrarse a su rosario con una fuerza que él no comprendía. En las noches, la escuchaba susurrar: Jesús, si es tu voluntad, dame fuerzas para seguir. Pero si no, recibe mi alma y cuida de mi hijo. Héctor no podía soportarlo. Le parecía injusto que una mujer tan buena, tan llena de amor y de servicio, sufriera de esa manera. Su corazón empezó a llenarse de preguntas que se transformaron en rabia. ¿Por qué Dios no la curaba? ¿Dónde estaban los milagros de Jesús de los que su madre tanto hablaba? ¿Dónde estaba ese Jesús vivo que según ella nunca abandona a sus hijos? Cuando doña Rosa finalmente partió, el mundo de Héctor se desmoronó. El día del funeral llovía sin parar. Él permaneció de pie, bajo el paraguas de un vecino, sin derramar una sola lágrima. El sacerdote hablaba de la vida eterna, del amor de Dios, de la promesa del cielo, pero en su interior, Héctor solo escuchaba silencio. Un silencio tan profundo que se convirtió en su compañero por años. Después de ese día, no volvió a poner un pie en la iglesia. Tampoco quiso conservar nada que le recordara la fe de su madre, excepto por una pequeña caja donde guardó algunas cosas. Una foto, un rosario, y la imagen de la Virgen María que siempre estaba en la mesita del comedor. La colocó en el armario, cerró la puerta, y trató de enterrar el pasado. Con el paso de los años, Héctor se convirtió en un hombre solitario. Trabajaba como mecánico en un taller cercano, pasaba la mayoría del tiempo en silencio, y evitaba cualquier conversación sobre religión. Cuando alguien mencionaba a Dios, respondía con sarcasmo: si existiera, no habría tanta miseria, tanta injusticia. Pero detrás de esas palabras, lo que había no era arrogancia, era dolor. Un dolor profundo, que se disfrazaba de incredulidad. Era un corazón que había amado tanto, que al perder, decidió no volver a amar a nadie, ni siquiera a Dios. A veces, al llegar a casa, Héctor se quedaba mirando la vieja foto de su madre. La veía con el rosario entre las manos, los ojos cerrados y una paz que él no lograba entender. En esos momentos, su voz interior le decía: ¿y si ella tenía razón? ¿Y si ese Jesús del que hablaba realmente existe? Pero de inmediato, el orgullo respondía: no, si existiera, no habría permitido su muerte. Así pasaron los años, entre trabajo, silencios y noches sin descanso. El vacío que sentía no se llenaba con nada. Intentó buscar consuelo en amigos, en fiestas, en conversaciones sin sentido, pero nada lograba calmar esa herida que ardía por dentro.
La imagen de su madre rezando frente a la Virgen lo perseguía como un eco del pasado. Y ese eco se transformó, poco a poco, en un resentimiento hacia todo lo que representaba la fe. Un día, mientras caminaba hacia el trabajo, vio a una anciana arrodillada frente a la puerta de la iglesia de San Miguel Arcángel. Tenía las manos juntas y los ojos cerrados, orando en silencio. Por un instante, algo en el corazón de Héctor se conmovió. Pero enseguida la ira regresó y murmuró: otra que pierde el tiempo pidiéndole a alguien que no escucha. A partir de ese momento, cada símbolo religioso se convirtió en una provocación para él. Las cruces en las paredes, las imágenes de santos, los rosarios colgados en los espejos de los autos, todo le molestaba. Comenzó a evitar a las personas de fe, y cuando alguien mencionaba un milagro de Jesús, respondía con ironía: milagros reales no existen. Los inventan para que la gente siga creyendo. Pero lo que Héctor no sabía era que la mirada de Jesús jamás se apartó de él. Aquel niño que alguna vez se había dormido entre las oraciones de su madre seguía siendo amado. Y aunque él había cerrado su corazón, Jesús seguía esperándolo con paciencia infinita. Esa espera divina, ese amor que no se rinde, estaba a punto de revelarse de una manera que ni Héctor podría negar. Porque los encuentros con Jesús no siempre suceden en templos o en altares. A veces, comienzan en los lugares más oscuros, donde la luz parece no tener entrada. Y el corazón de Héctor, aunque roto, aún tenía una chispa que podía encenderse otra vez. Una chispa que pronto se convertiría en fuego. El fuego que lo llevaría, sin saberlo, a desafiar al cielo. El fuego que lo haría quemar una imagen de la Virgen María frente a la misma iglesia donde su madre había orado toda su vida. Un acto nacido del resentimiento, pero que sería el comienzo del milagro de Jesús más grande de su existencia. Queremos saber de ti. ¿En qué parte de tu vida sientes que Jesús necesita entrar con un milagro? Déjanos un comentario y comparte tu corazón. Tal vez estás enfrentando dificultades en tu familia, problemas de salud, o luchando con la soledad. No importa cuál sea tu situación, queremos leer tu historia y orar contigo. Cuéntanos, ¿dónde sientes que Jesús está llamado a actuar en tu vida? La decisión de la rebeldía. El paso del tiempo no había curado las heridas de Héctor Ramírez. Años después de la muerte de su madre, seguía viviendo en el mismo barrio, en la misma casa silenciosa donde las paredes aún guardaban el aroma a incienso y las oraciones de Doña Rosa. Pero ahora, aquel hogar era un lugar oscuro. Las cortinas siempre estaban cerradas, el polvo cubría los muebles, y el pequeño altar donde su madre colocaba la imagen de la Virgen seguía vacío. Solo quedaba el marco con una fotografía antigua, donde Doña Rosa sonreía con su rosario entre las manos. Héctor no soportaba mirarla mucho tiempo. Le dolía recordar su voz dulce diciéndole: nunca te alejes de Jesús, hijo. Él es el camino que nunca falla. Pero en su mente, esas palabras se habían convertido en una herida abierta. Cada vez que pensaba en Dios, recordaba la cama de hospital, los rezos que no fueron escuchados, las lágrimas que no detuvieron la muerte. Y entonces, la fe se transformaba en enojo, y el enojo en rebeldía. Su único amigo, Manuel, era uno de los pocos que aún intentaban acercarlo a la fe. Manuel era un hombre sencillo, trabajador, y con una fe inquebrantable. Cada viernes, pasaba por el taller donde Héctor trabajaba para invitarlo a misa o simplemente conversar. Pero Héctor siempre lo recibía con sarcasmo. Manuel, no entiendo cómo todavía crees en esas cosas. Miras a tu alrededor y todo está peor. ¿Dónde están tus milagros? Héctor, respondía Manuel con calma, los milagros de Jesús no siempre son visibles. A veces ocurren dentro de nosotros. Entonces será que en mí nunca pasaron, replicaba Héctor con una sonrisa amarga. Aquel diálogo se repetía una y otra vez, hasta que un día todo cambió. Era un sábado por la tarde, y el sol caía sobre el barrio de San Miguel. Manuel llegó con un pequeño libro en la mano, un testimonio de conversión titulado Encuentros con Jesús. Lo dejó sobre la mesa del taller y le dijo: solo léelo, hermano. No tienes nada que perder. Pero Héctor, sin siquiera mirarlo, empujó el libro con el dorso de la mano y respondió con frialdad: ya te dije que no creo en esas historias. Nadie vuelve del dolor. Nadie resucita de verdad. Manuel bajó la mirada, suspiró, y se marchó en silencio. Aquellas palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, amargas. Héctor se quedó solo, con el eco de su propia voz resonando dentro del taller. Esa noche, mientras cenaba en soledad, su mirada se cruzó con la puerta del armario que guardaba las cosas de su madre. Una voz interior, casi como un susurro, le dijo: ahí está lo que más odias,
¿Y lo que más te duele? Se levantó lentamente, abrió el armario y sacó la caja que había permanecido cerrada durante años. Dentro, envuelta en un paño blanco, estaba la imagen de la Virgen María. Tenía el manto azul claro, los ojos serenos, las manos extendidas en gesto de oración. El tiempo había desgastado los colores, pero el rostro seguía irradiando la misma ternura de antes. Héctor se quedó mirándola largo rato. En su interior, algo se movía entre el enojo y la nostalgia. Recordó a su madre rezando frente a esa misma imagen, llorando en silencio mientras pedía por su salud. La voz de doña Rosa resonó en su memoria. Ella siempre escucha, hijo. No hay oración que se pierda. Pero esas palabras lo hicieron arder por dentro. El dolor se transformó en rabia, y la rabia, en una idea peligrosa. Una idea que nació en lo más profundo de su resentimiento. Si Dios existe, que me lo demuestre. Durante días, esa frase no dejó de repetirse en su mente. En el taller, en la calle, incluso mientras dormía, la misma voz interior lo desafiaba. Hazlo. Demuéstrales que todo es mentira. Que no hay milagros, que no hay Virgen, que no hay Jesús. Hasta que finalmente, una tarde de domingo, tomó la decisión de su rebelión. Esperó a que el sol comenzara a ponerse. Colocó la imagen en una caja de cartón, la cubrió con una manta vieja y salió de casa sin mirar atrás. Sus pasos eran pesados, pero firmes. Atravesó las calles de su barrio con el corazón latiendo con fuerza, como si una voz invisible lo empujara hacia su destino. Al llegar a la iglesia de San Miguel Arcángel, el cielo se teñía de tonos anaranjados. El viento soplaba con un murmullo que parecía decirle, no lo hagas. Pero Héctor no escuchó. En la puerta del templo, había una anciana rezando, y un grupo de jóvenes conversando en silencio. Al verlo con la caja en las manos, todos lo miraron con curiosidad. Héctor colocó la caja en el suelo, la abrió lentamente y sacó la imagen. Su rostro reflejaba un enojo profundo, pero también una tristeza que no sabía expresar. Sacó de su bolsillo un encendedor, lo miró un segundo y dijo en voz baja: Si realmente existes, detén mi mano. Nadie entendió sus palabras, pero el cielo sí. Aún así, Héctor giró el pulgar, encendió la llama y la acercó al manto azul de la Virgen. El fuego comenzó a subir lentamente, devorando la pintura y el yeso. Las llamas iluminaron su rostro, y en ese reflejo se mezclaban el desafío, la rabia y el vacío. Varias personas comenzaron a gritar. Una mujer se llevó las manos al rostro y exclamó: Dios mío, perdónalo. El sacerdote, al escuchar el alboroto desde el interior, salió corriendo hacia la entrada. Pero Héctor no se movió. Solo observaba el fuego, hipnotizado, mientras decía en voz alta: Ahí tienes tu milagro, mira cómo se quema tu Virgen. El viento sopló con más fuerza, levantando polvo y cenizas. Y justo cuando el fuego parecía consumirlo todo, algo extraño ocurrió. Una ráfaga repentina apagó las llamas, y el silencio se apoderó del lugar. El humo se disipó lentamente, y todos quedaron atónitos al ver que la mitad del rostro de la Virgen permanecía intacta. Sus ojos, serenos y brillantes, parecían mirar directamente a Héctor. Y aunque él trató de apartar la vista, sintió por primera vez en años una punzada en el alma. El sacerdote, acercándose con calma, solo dijo: Hijo, no sabes lo que acabas de hacer, pero tampoco sabes cuánto te ama Jesús. Héctor no respondió. Solo bajó la mirada, dio un paso atrás y se alejó lentamente, con el corazón agitado y una voz interior que lo perseguía. Jesús te estaba mirando. Esa noche, su vida ya no sería la misma. Lo que comenzó como un acto de rebeldía estaba a punto de transformarse en el inicio de un encuentro sobrenatural. Porque cuando el ser humano desafía al cielo, Jesús no responde con ira, sino con amor. Y ese amor sería el fuego que finalmente consumiría la oscuridad que Héctor llevaba dentro. Antes de sumergirnos en esta historia impactante, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Ya has comprobado si estás suscrito a nuestro canal? Aquí compartimos relatos de fe, esperanza y milagros que pueden tocar profundamente tu corazón. Si aún no lo has hecho, podrías perderte estos momentos únicos que no se repetirán. Asegúrate de suscribirte ahora, activa la campanita, y acompáñanos hasta el final para no perder nunca más estos mensajes que pueden cambiar tu vida. El silencio del cielo. La noche después de haber quemado la imagen de la Virgen María frente a la iglesia, Héctor regresó a su casa con una mezcla de orgullo y vacío en el pecho. Las llamas que consumieron aquella imagen sagrada aún ardían en su mente, pero ahora no le producían satisfacción, sino una extraña inquietud.
El eco de su propio grito, el olor a humo y las miradas horrorizadas de los fieles se repetían en su memoria como un eco que no podía apagar. Encendió un cigarrillo, se sentó en su viejo sillón y encendió la televisión. Quería distraerse, pero nada lo saciaba. Cambiaba de canal una y otra vez, sin encontrar consuelo en ninguna imagen ni sonido. Su perro, Rocco, se acercó y apoyó la cabeza en sus rodillas, pero Héctor apenas lo notó. En su interior, algo estaba comenzando a desmoronarse. Las horas pasaban lentas. A la medianoche, un fuerte viento sopló por la ventana entreabierta, haciendo que una vela, olvidada en la mesa, se apagara de repente. La casa quedó en una oscuridad total. Héctor sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Era como si el mismo cielo hubiera decidido cerrar los ojos ante él. ¿Dónde estás, Dios?, murmuró, casi sin darse cuenta. Si existes, dime algo. Pero no hubo respuesta. Solo el silencio. El silencio del cielo. Por primera vez en años, Héctor sintió miedo. No miedo de castigo o de muerte, sino de vacío. De pensar que quizás, realmente, estaba solo en el universo. Que no había nada más allá de su propio orgullo y sus heridas. Que su rabia no tenía a quien alcanzar. Esa noche no durmió. Caminó por la casa, encendiendo luces, bebiendo café, intentando escapar del peso invisible que lo oprimía. Cada rincón parecía más oscuro, cada sonido más inquietante. Y mientras tanto, en la plaza frente a la iglesia, los restos carbonizados de la imagen de la Virgen seguían allí. Pero algo misterioso ocurría. Una anciana que pasaba temprano para rezar el rosario aseguró haber visto una pequeña luz sobre las cenizas, como si algo brillara suavemente entre los restos. Nadie le creyó, pero ella juró que aquella luz tenía forma de lágrima. Mientras tanto, en su casa, Héctor sentía que algo lo observaba. No era una presencia maligna. Era distinta, serena, silenciosa. Era como si alguien estuviera allí, viéndolo, sin decir nada. Recordó las palabras de su madre. Cuando era niño, Jesús siempre te mira, aunque tú no lo mires a él. Y ese pensamiento lo persiguió toda la noche. Al amanecer, con los ojos cansados y el corazón inquieto, Héctor salió al patio. El cielo estaba cubierto por nubes grises, y el aire tenía un olor a tierra mojada. Se arrodilló, no para rezar, sino porque sus fuerzas lo abandonaron. Una lágrima cayó sin que él lo notara. Era la primera en muchos años. No sé si estás ahí, susurró al cielo, pero si me estás mirando, dime, porque me siento tan vacío. El viento volvió a soplar, suave, y las hojas se movieron con un sonido casi musical. Fue lo único que escuchó. El cielo seguía en silencio, pero en el corazón de Héctor comenzaba a nacer una pregunta nueva, una que no podía ignorar. El silencio no siempre significa ausencia. A veces, es el modo en que Dios prepara un encuentro. Y así, en ese amanecer gris, sin saberlo, Héctor estaba más cerca de un encuentro con Jesús, más cerca de descubrir los milagros reales que cambiarían su vida para siempre. Porque aunque él creía que el cielo guardaba silencio, Jesús lo estaba mirando. Queremos conocerte mejor. ¿Hay algún área de tu vida donde sientas que Jesús puede hacer un cambio milagroso? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez estás enfrentando desafíos en tu trabajo, necesitas sanación emocional, o buscas paz en tu corazón. No importa lo que sea, comparte con nosotros y juntos elevaremos una oración para que su presencia transforme tu vida. La noche de culpa. La tarde cayó lentamente sobre el pequeño pueblo, cubriendo las calles con una luz anaranjada que parecía anunciar algo profundo. Héctor caminaba sin rumbo, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. Desde el día en que quemó la imagen de la Virgen María frente a la iglesia, no había podido encontrar paz. Cada vez que intentaba dormir, recordaba las llamas, el rostro desesperado de las personas que lo vieron hacerlo, y esa sensación extraña de ser observado desde lo alto. El orgullo que antes lo sostenía se desmoronaba poco a poco. Ahora, solo quedaba un peso insoportable en su pecho. Esa noche, al llegar a su casa, no encendió las luces. Se sentó en la oscuridad, dejando que el silencio lo envolviera. Sentía que el alma le dolía. Era una tristeza profunda, distinta a cualquier otra, como si algo dentro de él estuviera clamando por perdón, aunque él aún no supiera cómo pedirlo. ¿Qué me está pasando?, susurró, con la voz quebrada. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en eso? Cerró los ojos, y en su mente apareció la imagen del fuego, pero esta vez, en lugar de consumir la figura de la Virgen, las llamas lo rodeaban a él. Despertó sobresaltado, empapado en sudor. En la habitación, el silencio era absoluto. Solo el tic-tac del viejo reloj marcaba el paso del tiempo.
Entonces escuchó algo que lo estremeció. Un leve murmullo, como si alguien rezara muy cerca. Buscó por toda la casa, pero no encontró a nadie. Sin embargo, aquel susurro seguía allí, en lo más profundo de su corazón. Hijo, ¿por qué me has herido? Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Héctor cayó de rodillas. No entendía por qué lloraba, ni por qué sentía esa mezcla de dolor y alivio. Era como si su alma, endurecida por años de resentimiento, comenzara a resquebrajarse. Recordó a su madre, que siempre llevaba un rosario entre las manos. Recordó su voz suave diciéndole: María siempre intercede por ti, aunque tú no lo creas. En ese momento, comprendió algo que le desgarró el alma. No había quemado solo una imagen de madera. Había quemado el símbolo del amor y de la fe de miles de personas. Había herido a Dios sin siquiera conocerlo. Se levantó tambaleante y salió al patio. El cielo estaba cubierto de estrellas, y una brisa fría acariciaba su rostro. Miró hacia arriba y, por primera vez en muchos años, quiso hablar con el cielo. Jesús, si realmente estás vivo, si eres ese Dios del que todos hablan, ayúdame. No quiero seguir sintiendo este vacío. Las palabras salieron entre sollozos. No era una oración perfecta, pero era sincera. Era el primer gesto de humildad de un hombre que había pasado años negando la fe. De pronto, una suave luz pareció tocar su rostro. No era la luna, ni una linterna, era algo distinto. Una claridad cálida que lo envolvió brevemente, como si una mirada invisible lo abrazara con compasión. Héctor se llevó las manos al rostro y lloró con fuerza. Sintió que el peso de su culpa se hacía insoportable, pero al mismo tiempo, algo en su interior se abría. Una esperanza que creía perdida. Esa noche, comprendió que el silencio de Dios no era abandono, era misericordia. Que Jesús no lo había castigado, sino que lo había esperado. Que el mismo Jesús vivo, a quien él había negado, lo estaba mirando con ternura. Héctor cayó de rodillas en el suelo húmedo del patio y repitió una y otra vez: Perdóname, Señor, perdóname. Las lágrimas se mezclaron con la tierra. Y mientras el viento soplaba entre los árboles, una sensación de paz comenzó a llenar su corazón. No era el final de su historia, era el comienzo de su historia de transformación, un testimonio de Jesús que pronto tocaría muchas vidas. Esa fue la noche de la culpa, pero también la primera noche de redención. Porque incluso cuando creemos estar más lejos de Dios, Jesús nunca deja de mirarnos. El encuentro con Jesús. El amanecer llegó sobre el barrio de San Miguel con un silencio que parecía distinto, casi sagrado. Héctor Ramírez despertó con el corazón más ligero, pero con una inquietud profunda que no podía explicar. La culpa de la noche anterior seguía allí, pero ya no lo consumía del mismo modo. Ahora había algo que lo llamaba hacia afuera, hacia la plaza frente a la iglesia, donde todo había comenzado. Sin pensar demasiado, tomó la chaqueta y salió. La brisa de la mañana acariciaba su rostro y, por primera vez en años, se detuvo a mirar alrededor. Los pájaros, las hojas de los árboles, el reflejo del sol sobre los vidrios de la iglesia. Todo parecía más brillante, más vivo. Al llegar a la puerta de la iglesia de San Miguel Arcángel, Héctor notó algo que nunca había visto antes. Allí, entre las cenizas de la imagen de la Virgen que había quemado, una pequeña luz parecía brillar suavemente, como un hilo dorado suspendido sobre el suelo. La imagen estaba parcialmente intacta, pero lo más sorprendente era la expresión del rostro, serena, llena de amor, como si entendiera el dolor del hombre que la había atacado. Héctor se acercó con cautela. Su corazón latía con fuerza, pero no era miedo, era algo más profundo, una mezcla de asombro, arrepentimiento y una sensación que no podía nombrar. Se arrodilló frente a la imagen, y algo dentro de él comenzó a temblar. Era como si la mirada de la Virgen se conectara con la suya, atravesando su orgullo y tocando su alma. Y entonces lo sintió. No lo vio, no lo escuchó con los oídos, pero lo reconoció con cada fibra de su ser. Jesús estaba allí. Una presencia cálida, dulce, poderosa y serena lo envolvió. El aire parecía vibrar con un sonido silencioso, como un susurro que decía: Héctor, hijo mío, he esperado por ti. El corazón de Héctor se rompió por completo. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Durante años había negado, insultado y desafiado al cielo, pero ahora lo enfrentaba de frente, y no había forma de escapar de aquella mirada llena de amor infinito. Yo no sé cómo, balbuceó Héctor, con la voz rota. No merezco esto, pero no hubo reproche. No hubo juicio. Solo amor. Era como si todas las palabras que jamás dijo, todas las heridas que llevaba dentro,
fueran entendidas y abrazadas por él. Cada lágrima, cada grito de rabia, cada noche de soledad, todo era conocido y recibido. Héctor se quedó arrodillado por largo tiempo, solo respirando, solo sintiendo la presencia de Jesús. Recordó a su madre, Doña Rosa, y sus oraciones constantes frente a la Virgen. Comprendió que nunca había estado solo. Que, incluso en su mayor rebeldía, alguien estaba cuidando de él, sosteniendo lo invisible, esperando el momento en que su corazón se abriera. El sol comenzó a iluminar la plaza, y con cada rayo de luz, Héctor sintió que su alma se renovaba. Un calor interno, una fuerza nueva, recorría su cuerpo. El orgullo y la incredulidad se disolvían en un amor que nunca había conocido. Se puso de pie y, por primera vez en muchos años, habló con voz firme y clara. Jesús, yo te creo. Te necesito. Ven a mi vida. Y en ese instante, una paz indescriptible lo envolvió. La plaza, la iglesia, los árboles, todo parecía respirar junto a él. Sabía, sin dudas, que había sido encontrado. Que aquel encuentro con Jesús no era casualidad, sino el resultado de años de espera divina. El hombre que había quemado la imagen de la Virgen María frente a la iglesia, lleno de rabia y resentimiento, se convirtió en un hombre consciente de su fe, sensible a la misericordia y abierto a la transformación. Su corazón herido había sido sanado, y la vida que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Porque cuando el ser humano se encuentra con Jesús de verdad, no hay vuelta atrás. Los milagros comienzan a suceder, las heridas se transforman, y la oscuridad de años de incredulidad se reemplaza por luz, esperanza y amor. Héctor Ramírez había vivido el primer gran milagro real, un testimonio que sería recordado por todos aquellos que lo conocieron. Un encuentro que demostró que Jesús vivo nunca abandona a quien se aleja, y que incluso la rebeldía más profunda puede abrirse al perdón y a la gracia divina. El milagro de la transformación. El sol de la mañana bañaba la plaza frente a la iglesia de San Miguel Arcángel con una luz dorada que parecía nueva, como si cada rayo llevara un mensaje de esperanza. Héctor Ramírez estaba sentado en uno de los bancos, con las manos sobre las rodillas, contemplando la ciudad que antes parecía gris y fría. Pero ahora todo tenía un color distinto. La vida que había ignorado durante años comenzaba a brillar ante sus ojos. El milagro no se produjo con fuego ni con relámpagos, ni con señales que los hombres pudieran señalar con asombro. Fue un milagro de Jesús silencioso, íntimo y profundo, que transformó el corazón de Héctor desde dentro hacia afuera. Su incredulidad se desvaneció y, con ella, la rabia y el dolor que lo habían acompañado durante décadas. Recordó aquella noche, la noche de culpa, cuando la presencia de Jesús lo había hecho llorar como nunca antes. En ese instante, entendió que todo su resentimiento había sido como cadenas que lo mantenían prisionero. Y al experimentar el encuentro con Jesús, esas cadenas comenzaron a romperse, una por una. Su espíritu se llenó de paz, de humildad y de gratitud. Héctor se levantó lentamente, sintiendo como la ligereza recorría su cuerpo. Caminó hacia la iglesia, esta vez sin miedo ni desafío, sino con un corazón abierto y dispuesto. Cada paso que daba parecía borrar el pasado y abrir un nuevo camino. En la puerta del templo, la imagen de la Virgen María, parcialmente quemada, parecía sonreírle, como reconociendo su cambio interior. Gracias, susurró Héctor, con lágrimas en los ojos. Gracias por nunca dejarme solo. Mientras hablaba, notó que otros comenzaban a acercarse, vecinos, algunos que lo conocían de años atrás, otros curiosos que habían visto los restos de la imagen. Todos lo miraban, sorprendidos, pero él no sentía vergüenza ni miedo. Solo un profundo deseo de compartir lo que había ocurrido en su corazón. En ese momento, Héctor entendió algo fundamental. La verdadera transformación no viene de milagros visibles, sino de la renovación del corazón. Cada acto de fe, cada oración, cada gesto de amor y perdón comenzaba a construir un camino nuevo. Su vida, antes marcada por la amargura y el odio, ahora se convertía en un testimonio vivo de la gracia divina. Esa misma tarde, Héctor decidió visitar a cada persona que había conocido en su infancia y adolescencia, aquellos con quienes compartió juegos, risas y aprendizajes. Con humildad, pidió perdón por los años de incredulidad y rebeldía, y compartió su historia de transformación. Muchos lo escucharon con lágrimas en los ojos, y algunos comenzaron a acercarse a la fe, inspirados por su testimonio. Incluso su amigo Manuel, que tantas veces había intentado acercarlo a Dios, se sorprendió y lo abrazó sin decir palabra. Era como si todo lo que había ocurrido hubiese preparado este momento, un milagro real, tangible,
pero más allá de lo visible, un cambio que solo puede tocar el alma. Al caer la noche, Héctor regresó a la plaza. Miró al cielo y comprendió que el silencio de Dios durante tantos años no había sido abandono, sino espera. La espera por su apertura, por su humildad, por su verdadero arrepentimiento. Ahora entiendo, dijo con voz firme. Jesús vivo nunca deja de mirar a quienes ama. Y los milagros reales comienzan cuando abrimos nuestro corazón a Él. Desde aquel día, Héctor se convirtió en un hombre nuevo. No necesitaba que nadie reconociera su cambio. Cada acción, cada mirada y cada oración que ofrecía a los demás eran reflejo de su corazón transformado. La fe que antes había negado ahora era su guía, su fuerza y su razón de vivir. El milagro de Héctor no solo tocó su vida, tocó la de toda la comunidad. Personas que antes caminaban indiferentes comenzaron a acercarse a la iglesia, a rezar y a creer nuevamente en los milagros de Jesús, en los encuentros con Jesús, en las historias reales que cambian vidas y en los testimonios de Jesús que nos recuerdan que nunca es tarde para recibir el amor divino. Héctor comprendió, finalmente, que el verdadero milagro no estaba en lo que los ojos podían ver, sino en lo que el corazón podía sentir. Y ese milagro, silencioso pero poderoso, lo acompañaría por el resto de su vida, iluminando cada paso, cada decisión y cada relación con la fuerza de la fe y la certeza del perdón. Mensaje para nosotros. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo la plaza frente a la iglesia de San Miguel Arcángel con tonos dorados y naranjas. Héctor Ramírez, ahora un hombre transformado, se detuvo un momento para mirar a su alrededor. Las calles que antes le parecían grises y frías ahora brillaban con vida, con la esperanza que él mismo comenzaba a reflejar en cada gesto. Su corazón, antes lleno de rabia y resentimiento, ahora latía con paz, gratitud y fe. La historia de Héctor nos deja un mensaje profundo y universal. La vida puede herirnos, el dolor puede endurecer nuestros corazones, pero nunca es tarde para volver a Dios. Aunque a veces sentimos que hemos perdido la fe, que hemos cometido errores irreparables o que la oscuridad nos rodea, Jesús vivo siempre nos observa, esperando pacientemente el momento en que abramos nuestro corazón a Él. Los milagros de Jesús no siempre son espectaculares ni visibles para todos. A veces se manifiestan de manera silenciosa, a través de un cambio en nuestro interior, en nuestra manera de amar, perdonar y vivir. Héctor lo aprendió de la manera más difícil, desafiando lo sagrado, enfrentando su incredulidad y reconociendo su dolor. Pero ese desafío se convirtió en historia de transformación, en un testimonio de Jesús que hoy inspira a otros. Cada uno de nosotros puede encontrar momentos de encuentros con Jesús, en los que sentimos que Él nos habla, nos abraza o nos guía, incluso cuando no lo percibimos. Las historias reales de personas como Héctor nos recuerdan que no hay obstáculo demasiado grande ni corazón demasiado cerrado para recibir la gracia divina. La fe no se mide por perfección ni por ausencia de problemas, sino por la disposición a abrirse a Dios, a reconocer nuestras fallas y a aceptar su amor infinito. Héctor nos enseña que el perdón es el primer paso hacia la transformación. Perdón hacia los demás, pero también hacia nosotros mismos. Que la fe no es solo creer en milagros visibles, sino vivir con la certeza de que Jesús nos acompaña en cada momento, incluso en los más oscuros. Que cada acto de humildad, cada oración sincera, cada gesto de amor, puede ser el inicio de un milagro real. Hoy, mientras reflexionamos sobre su historia, podemos preguntarnos: ¿qué corazones necesitamos abrir al amor de Dios? ¿Qué rencores debemos soltar para permitir que la paz entre en nuestras vidas? ¿Qué actos de fe podemos realizar para experimentar nuestra propia transformación? Héctor nos recuerda que la vida no termina en el dolor, ni en la rebeldía, ni en el resentimiento. Cada momento es una oportunidad para encontrarnos con Jesús, para renacer en la fe y para permitir que nuestra vida se convierta en un testimonio vivo de su amor. Que esta historia inspire a todos quienes la escuchan. Nunca subestimen la fuerza de un corazón dispuesto a cambiar, ni el poder de los milagros de Jesús que nos rodean cada día. Porque, aunque a veces parezca que el cielo guarda silencio, Jesús está mirando, esperando, y siempre dispuesto a transformar nuestras vidas de maneras que ni siquiera imaginamos. Cierra los ojos por un momento, respira profundo y permite que este mensaje llegue a tu corazón. Abre tu vida a Dios, y deja que los encuentros con Jesús, los testimonios de Jesús, y las historias de transformación se conviertan en parte de tu propia historia, hoy y siempre.